Un cordial saludo para todas y para todos. Mi nombre es Edison Molina y procedo a dar respuesta a la primera pregunta dinamizadora de la segunda unidad. Bueno, la pregunta dice, ¿puede pactarse válidamente salario en especie con el trabajador? La respuesta a esta pregunta es sí, sí puede pactarse de manera válida el salario en especie con un empleado, pero ese salario en especie debe corresponder a una parte del salario total y no a la totalidad del salario. Es decir, no se puede pactar que el salario que devenga un empleado en el mes sea totalmente en especie. Por ende, existe un porcentaje máximo que se puede pagar en especie y que depende del salario devengado por el trabajador. Entonces, cuando el empleado se gana el salario mínimo mensual legal vigente, lo máximo que se le puede pagar en especie es el 30% de lo devengado, que para el año 2019 equivale a 248.435 pesos mensuales. Si el salario mensual devengado es superior al salario mínimo mensual legal vigente, lo máximo que le puedo pagar al empleado en especie es el 50% de lo devengado, teniendo en cuenta que el 50% que debe recibir en efectivo, porque si yo le pago el 50% en especie, pues se sobreentiende que el otro 50% se lo debe pagar en efectivo. Ese 50% que le debo de pagar en efectivo no puede ser menor al 70% del salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, tenemos un ejemplo. Si en el año 2019 un empleado devenga un salario mensual de 1.100.000 pesos mensuales, no se le puede pagar el 50% de ese salario en especie, porque serían 550.000 pesos en total que se le daría en efectivo. Y la ley no permite que el empleado reciba en efectivo menos de 579.681 pesos, que sería el 70% del salario mínimo mensual vigente en este año 2019. Entonces, esa parte que se le paga al empleado en especie está compuesta por bienes y o servicios que el empleador le suministra al empleado y que puede ser alimentación, puede ser vivienda o puede ser vestuario, tal como dice el inciso primero del artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo. Aunque también se pueden incluir otros conceptos, aparte de alimentación, vivienda o vestuario, siempre y cuando esos conceptos sean razonables y no perjudiquen al empleado. Y esos conceptos pueden ser salud, educación, recreación, entre otros. Por ejemplo, se le puede pagar una parte del salario al empleado con el pago mensual o con una parte del pago mensual de una póliza de medicina prepagada en lo que tiene que ver con salud. O en el caso de la educación, la empresa puede decidir pagarle en especie a través del pago de la mensualidad de un pregrado en Uniasturias, por ejemplo. Entonces, aparte de alimentación, vivienda y vestuario, también hay otros conceptos que pueden representar salario en especie. Es muy importante tener en cuenta la prohibición que tienen los empleadores, y esa prohibición aparece en el numeral 2 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, y es obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. Esa prohibición es importante porque la ley la crea con el fin de evitar abusos por parte del empleador en la fijación de salarios en especie con bienes cuyos precios no correspondan a la realidad. Por ejemplo, el empleador, le puede decir al empleado, mire, vea, yo le voy a pagar una parte de su salario en especie
Entonces le voy a dar un bono para que vaya a X tienda. Y puede que esa X tienda sea propiedad del empleador o de un familiar del empleador, o puede que en esa tienda vendan huevos, por ejemplo, y la unidad de huevo valga 1000 pesos, donde normalmente un huevo vale 300 o 400 pesos la unidad. También es importante resaltar que el salario que se pacte en especie debe ser valorado entre las partes y debe quedar expreso en el contrato laboral o en un otro sí, que es un documento que se anexa al contrato laboral. Aquí también hay un ejemplo importante, y es en el caso de las empleadas de servicio doméstico. Cuando a esa empleada del servicio doméstico se le cobra por vivir en la casa de su empleador, se le debe fijar un precio en pesos a la alimentación que le provee el empleador y al alojamiento que le provee el empleador. Si se decide cobrar estos rubros y definirlos como salario en especie. Lo que sí es claro es que la ley permite que los valores acordados del salario en especie sean inferiores a los precios comerciales de ese bien o ese servicio que se está pagando en especie, pero nunca deben de ser superiores a su precio comercial. También es importante resaltar que el empleador no puede en ningún caso pagar al empleado con bienes y servicios de su propia empresa o empresas que él exija. Si el empleado quiere comprar los bienes o servicios de la empresa en la que él trabaja, el empleador le debe dar total libertad de hacerlo, no lo puede obligar. Por último, es importante también resaltar que todo pago que reciba el empleado, ya sea en dinero o en especie, constituye salario. Por ende, se debe incluir en el cálculo de la seguridad social y de las prestaciones sociales. Sin embargo, las partes pueden acordar que algunos pagos en especie no constituyen salario y es necesario que esté por escrito en el contrato o en un anexo al contrato de trabajo. ¿Listo? Aquí damos entonces respuesta a la primera pregunta dinamizadora de esta semana. De antemano les agradezco por su atención y un saludo para todas y para todos.